¿Cómo conseguir a un inversionista para adquirir un negocio? Eso vamos a explorar el día de hoy en este episodio de Comprando América en su formato individual. Y a todos nos seduce la idea de emprender, a todos los que escuchan este episodio al menos. A muchos les seduce la idea de emprender por medio de adquisiciones, comprar negocios. Les seduce a muchos aún más la idea de comprar un negocio financiado, ya sea en su totalidad o en una parcialidad bastante importante. Imagínate entonces lo seductora que es la idea de adquirir un negocio con un inversionista. ¿Te has preguntado qué separa a quienes van y presentan en Shark Tank, que sí logran convencer a los inversionistas de Shark Tank de invertir en sus negocios, contra aquellos que son muchos, que se salen con las manos vacías? Y yo siempre me he preguntado quién filtra a los que asisten a los programas de Shark Tank, porque vaya qué cosas y qué planteamientos y qué evaluaciones se encuentra uno. Pero para responder esto podemos decir que todo se reduce a que los que sí se llevan inversión, de entrada conocen su negocio a fondo, su mercado, su competencia, sus fortalezas, sus debilidades, aunque no soy fan del formato FODA, pero lo conocen y aquí lo cité. Y en segundo y más importante, le generan confianza a la gente a la que le presentan. Se habla mucho de la preparación en los negocios. Siempre he pensado que la preparación es clave, más cuando hablamos de acercarse a inversionistas potenciales que nos van a ayudar a comprar un negocio. Y por eso hoy quiero responder algunas preguntas. ¿Qué nos podemos preguntar en relación al tema de cómo conseguir inversionistas? Pues primero hay que saber contestar qué buscan los inversionistas. Luego hay que saber contestar qué les tengo que mostrar, qué les tengo que presentar para conseguir este financiamiento. Yo creo, y aquí los anoté, creo que existen 3 elementos para una inversión exitosa cuando adquieres un negocio. Primero eres tú. Segundo es el negocio y tercero es el inversionista. Y ojo que aquí en este modelo estoy hablando de un modelo donde hay el comprador, está el negocio y hay un inversionista detrás. Claro que no es la única estructura en la que se puede adquirir un negocio, pero hoy vamos a explorar esta, también agregando un cuarto factor que engloba estos 3 elementos, y ese factor es tu pitch, tu presentación. Es decir, cómo empaquetas y entregas la información sobre estos 3 componentes. Así que vamos a hablar sobre lo que el inversionista quiere saber antes de invertir en una adquisición de negocio contigo. Y por qué no, invitarte a participar en Comprando América para adquirir un negocio. Y si tienes un inversionista, nosotros te ayudamos a encontrar un negocio, nosotros te ayudamos a preparar el pitch y a explorar juntos esta aventura de comprar negocios en Estados Unidos. Una de las primeras cosas que un inversionista va a evaluar es el rendimiento. Siempre que hablamos de inversión, pues las inversiones son como productos. Los inversionistas se están comprando y están comparando en el mercado. Y claro que aquí entran una serie de variables de las que podríamos hacer un libro en lo que tiene que evaluar un inversionista. Pero al final, siempre que hables de una inversión, sea de bajo, de medio, de alto riesgo, pues estamos hablando de un producto de inversión que tiene puntos de comparación, y es importante evaluar primero que nada el rendimiento financiero histórico del negocio, empezando con por lo menos los últimos 2 o 3 años, si no es que, y en mi caso me gusta ver al menos 5 años. Los estados financieros casi siempre incluyen un P&L, pérdidas y ganancias, y evidentemente pues el balance general del negocio. Entonces, tú como potencial capital raiser que vas a levantar capital, pues tienes que considerar que los inversionistas van a evaluar las siguientes métricas. Las ganancias netas, que es el resultado final después de todos los gastos, que nos dice qué tan rentable o no es el negocio. Quieren ver un crecimiento de ventas y de ingresos. Es una métrica que nos va a mostrar la trayectoria del negocio y su capacidad para seguirse expandiendo. Aquí, en cuestiones de crecimiento de ventas y de ingresos, me gusta mucho también la métrica del TAM, el Total Addressable Market, que es qué tanto más mercado tienes por ir a adquirir. Aquí Jorge Huguenín dice algo muy interesante, que es: no le importa ver cuánto crece una empresa, sino cuánto crece una empresa contra sus competidores en la misma industria. Porque dice que si una industria está creciendo al 25% y tú estás creciendo al 10%, pues es ridículo. Y si estás creciendo al 15% en una industria que está decreciendo, pues te estás comiendo mercado.
También es importante ver el nivel de deuda. Siempre un inversionista quiere entender qué obligaciones financieras vienen con el negocio, porque sobre todo en el tipo de estructuras que hablamos nosotros, siempre hay compromisos detrás. Queremos ver el margen de ganancia, que es el que nos indica pues la eficiencia operativa del negocio. Va a depender mucho del giro, qué tanto podemos jugar con los márgenes, pero es importante evaluar la capacidad del negocio, del producto, del servicio, de convertir estas ventas en ganancias. Y por supuesto, vamos a querer cerrar con el flujo de efectivo libre. Cuando hablamos de compra de negocios como una especie de juego de Monopoly, incluso es indispensable agregar un manager salary, ver el ratio de el flujo contra la deuda, qué ratio tenemos para ver si después de pagar la deuda, el debt service que le llaman, y si después de pagarle al manager nos queda algo. Obviamente son, como dicen, garbanzos de libra estos negocios donde nos dejan desde el estado inicial ir a contratar un manager, ir a contratar el manager, pagar el servicio de deuda y que después nos quede algo libre, pero es accesible. En general, ahorita hablamos de métricas que indican la salud general del negocio, pero siempre hay que jugar. A mí me gusta entenderlo desde dos escenarios. Jugar con el presente, pero siempre estar vislumbrando el futuro. Claro que no todo lo vamos a medir en rasgos cuantitativos. Siempre vamos a tener que hacer un análisis cualitativo del negocio, pero es importante partir por ahí. También es importante que el inversionista sienta tranquilidad en que está invirtiendo en un modelo de negocio efectivo y resiliente. Porque un inversionista está pues siempre gestionando riesgos. Aquí hemos hablado mucho de la gestión de riesgos. Está balanceando una oportunidad de obtener un retorno contra todas las amenazas y todos los riesgos que puede correr el negocio que reducen o eliminan este retorno. Y para evaluar el riesgo, un inversionista va a querer ver que el modelo de negocio sea rentable, sea sostenible y sea resiliente, pues quizás no ante cualquier amenaza, pero sí ante muchas amenazas, y que tengamos la capacidad de evaluar esos riesgos. Entonces, ¿qué quiere ver un inversionista para entender que el modelo de negocio es efectivo y resiliente? Quiere ver, primero, rentabilidad. Quiere ver ingresos recurrentes. Hemos hablado y criticado mucho a los negocios pues que dependen mucho de temporadas altas o que son muy estacionarios. Quieren ver un AOV, un valor promedio de orden alto. Un ticket promedio que también le llaman alto en lo que sea que venden, inclusive con potencial de crecer, también es evidente. Quieren ver un valor de vida del cliente, un customer lifetime value alto, que también podemos hablar de valor de vida del cliente. No queremos ver negocios que la recompra tenga un periodo tan alto. Habláramos de una tienda de celulares donde pues cada cuánto van a ir a comprarte un nuevo celular. Siempre he dicho que los colegios, por ejemplo, las escuelas privadas me parecen un gran modelo de negocio. Por eso entiendo cómo operan como operan. Porque imagínate, vamos a hablar de una primaria que tiene, pues si hace su trabajo bien y el niño se queda ahí 6 años, pues va a estar 6 años dejándole ingreso recurrente. Hay productos adicionales que venderle. Hay un ingreso pues mensual básicamente asegurado cada año. Tengo estaciones donde tengo el cobro de uniformes y de reinscripciones, que es un ingreso adicional, que es margen puro para las escuelas. Y sí es una crítica a las escuelas privadas y al nivel en el que lucran hoy en día, pero eso es un tema para después. Por dar un ejemplo, un modelo de negocio que es muy bondadoso para el que lo opera y para el que es dueño de ese negocio. Hemos hablado también de la importancia de la antigüedad de los negocios, porque esto nos demuestra que son anticrisis y antirrecesión. Un negocio, imagínate ir por un negocio que tiene 20, 25, 30 años, pues te demuestra que ha resistido todo. La crisis de las .com, la crisis inmobiliaria del 2008-2009, que resistió la crisis de la pandemia. Quieren ver una baja concentración de clientes. No gusta o se castiga en el precio, en la evaluación de un negocio, pues el hecho de que tú llegues a ver el negocio y este negocio tenga, voy a decir, el 35% de sus ingresos concentrados en un solo cliente. Eso, pues hay muchas maneras de gestionarlo. Por ejemplo, poner un candado donde si ese cliente se va, se paga menos por el negocio. Hay muchas maneras de gestionarlo. No todo es directamente ir a castigar la evaluación. Simplemente hay que evaluarlo. También hay que ver si este cliente tiene un contrato, cuánto dura ese contrato, cuánto corresponde dentro de la evaluación ese contrato. Hemos hablado mucho también del financiamiento creativo.
También es importante ver que el negocio tenga barreras de entrada, que sea un producto o un servicio pues único, difícil de replicar, que sí esté bien diferenciado, que su tesis de negocio no sea solo es que estoy más barato, o que es que yo solo conozco al fabricante, y que si hay otro fabricante que estás patentado, tienes alguna distribución exclusiva. Hay que evaluar eso. Hablé hace rato del Total Addressable Market, que es lo mismo que hablar del tamaño del mercado. Importante también evaluar qué tan organizado está el personal, si es un autoempleo. Nosotros tenemos una métrica en nuestros buy box que es entender la organización del personal y entender si el dueño trabaja. Para nosotros es muy interesante cuando el dueño no trabaja, porque esto significa que es un negocio que no depende de esa persona y vemos un riesgo de takeover pues mucho menor, un riesgo de transferibilidad. Que ese es creo que el último punto, y un inversionista sofisticado que entienda que al vehículo al que lo estás invitando a invertir tiene que ver con la transferencia de un negocio y los riesgos que eso implica, pues siempre va a ser clave el entender como componente para minimizar o reducir el riesgo, que el negocio sea transferible, ¿no? Si habláramos, por ejemplo, y voy a hablar de un caso real, estudiamos el tema de una clínica, pero esta clínica pues dependía mucho. Primero hay un tema de licencias ahí de por medio que era... Hay manera de gestionarlo contratando a cierto personal calificado con cierto tipo de licencias, pero era un negocio muy anclado a, no quiero decir la marca personal, pero sí la reputación, que a lo mejor viene siendo lo mismo, del doctor. Entonces el riesgo de transferibilidad era altísimo. A pesar de que se retiraba, a pesar de que sus clientes tenían que buscar ahora el nuevo doctor, era muy difícil garantizar el que se iban a quedar en la misma clínica solo por llevar el mismo nombre, ¿no? Se abrían muchas posibilidades ahí. Ahora, ya hablamos de lo que el negocio quiere ver en cuestiones de comportamiento financiero histórico del negocio, en cuestiones de la resiliencia del negocio y evaluar la industria y jugar un poco con el pasado, el presente y tener proyectado el futuro. Tenemos por ahí un podcast donde evaluamos muy bien lo que es la rampa de los 9 años, pero vamos a hablar de ti como comprador, porque los inversionistas no están invirtiendo solo en rendimientos, no están invirtiendo solo en rasgos cualitativos, sino que están invirtiendo en ti. Por eso es importante que te preguntes, pues, ¿cuál es tu experiencia y cómo se relaciona con el negocio que estás queriendo adquirir? ¿Qué habilidades, qué fortalezas traes a la mesa? ¿Cómo se combinan las necesidades que va a tener el negocio post adquisición con las mismas oportunidades del negocio que estamos proyectando? Porque siempre parte de gestionar el riesgo de inversión para un inversionista va a ser asegurarse de que estés tú como gestor preparado para dirigir ese negocio que buscas comprar. Porque si tienes esa capacidad de conectar tu experiencia previa y tus fortalezas con lo que el negocio necesita, entonces puedes ayudar al inversionista a conectar esos puntos que habrá que resolver sobre por qué tú y el negocio son una buena decisión para invertir. Cada dólar que te dé el inversionista es un voto y tienes que estar constantemente preguntándote y contestando por qué el inversionista tiene que votar en ti o por ti. Esta es la oportunidad perfecta para hablar de tus objetivos, para hablar de qué oportunidades estás buscando para que vendas ese crecimiento que realmente crees que le puedes dar al negocio. Claro que va a ser importante esto, sumar una prueba social, hablar de si puedes recopilar testimonios de otros inversionistas que lo hayan hecho en ti, o siempre será importante la parte de las referencias. Y por eso hablar del inversionista también se vuelve importante para este episodio, porque los inversionistas no son simplemente fuentes de financiamiento. Pueden, y yo creo que deben, en este tipo de casos y de adquisiciones, aportar más que solo dinero. Es importante que reconozcas también al inversionista que tengas enfrente y no nada más le veas un signo de pesos o de dólares, sino que entiendas qué más te puede sumar. Esto no necesariamente tiene que ser un inversionista activo. Puede ser alguien que te sume con contactos, con referencias, con ciertas cosas, pero sí es importante, creo yo, destacar el atractivo específico del inversionista. Que tú te preguntes si ese inversionista se ha especializado en cierto tipo de negocio o en cierto tipo de industria que coincide con el que tú buscas comprar. Si te puede o no proporcionar mentoría empresarial, si te puede influenciar, si tiene una red de contactos. Tienes que empezar a buscar listar tal cual las facetas sobre un inversionista que los va a hacer pues adecuados para ti,
para invertir en ti, para invertir en tu negocio. Porque un inversionista va a querer sentirse cómodo, va a querer sentir que entiende, sobre todo entre más sofisticado sea, va a querer sentir que entiende el negocio en el que está invirtiendo y pues siempre va o debería buscar industrias afín. Por eso siempre es importante que tú y el inversionista estén pues alineados, querer estar a bordo en una sociedad, no simplemente es un préstamo, no es una transacción meramente financiera. A mi entender, lo que después de evaluar, ya hablamos del negocio. En términos financieros, ya hablamos de los rasgos cualitativos del negocio, ya hablamos de ti como comprador y ya hablamos del inversionista. ¿Qué nos falta? Y es súper importante y es con lo que quiero empezar a cerrar. El pitch. Yo tengo la conclusión de que el pitch deck es la capacidad de pitchar, la capacidad de vender una inversión, de hacer un pitch adecuado, es un arte. Creo que como todo lo que vale la pena en la vida tiene sus complejidades y sobre todo en el mundo de los negocios tiene sus retos. Porque nada de lo que hemos mencionado anteriormente importa si no tienes la capacidad de empaquetar esta información y de entregársela bien masticada a un inversionista con un storytelling, aunque, híjole, últimamente batallo con el concepto de storytelling porque cada vez me suena más a cuentear. Aquí no estamos hablando de cuentear, aquí no estamos hablando de vender cosas que no son. Yo creo que el que tiene la audacia de sobreprometer vende muy fácil, pero luego pues hay que ver el fondo que hay detrás. Por eso yo no te estoy invitando a tener la audacia de mentir, no te estoy invitando a tener la audacia de sobreprometer, te estoy invitando a tener la audacia de hacer un pitch deck correctamente elaborado. Creo que hay 4 puntos indispensables en el pitch deck. Primero que nada, y sobrará decirlo o no, he visto unos pitch decks tan largos, tan técnicos, tan tediosos, que literalmente asustan a los inversionistas. Por eso en un pitch deck tienes que buscar 2 cosas primero que nada: claridad y ser conciso. A lo mejor son sinónimos, pero lo quiero decir así. Busca ser claro, busca ser conciso. Porque sin importar en dónde encuentres inversionistas, vas a necesitar poder resumir lo que estás buscando en pocas oraciones, a veces en pocas palabras. Después habrá tiempo para hacer la presentación en forma. Incluso hay etapas. Está el elevator pitch, luego está el brief, que también le dicen teaser, que también le dicen one pager, que es una versión mediana, y luego está el pitch deck. Y bueno, y luego hay pitch deck versión corta, hay pitch deck versión larga. O sea, entramos en un juego donde hay diferentes formatos que, como te imaginarás, pues cada formato se va adecuando al escenario en el que tienes al inversionista, que es parte de lo que tienes que saber leer. Como dicen los gringos, read the room. Y tienes que estar preparado con las herramientas para esto. Tienes que saberte tu pitch en una oración, en un párrafo, en una hoja, en 3 hojas y en 30 hojas, porque queremos ver también, sobre todo cuando hablamos de inversiones institucionales, pues la capacidad de ver algo pues largo, ¿no? Entonces, en este pitch deck quieres tener la capacidad de explicar qué es el negocio, quién eres tú en relación al negocio, por qué este negocio es una buena inversión para ellos. Es importante hablar de números, cuánto estás tratando de recaudar, cuánto le estás pidiendo al inversionista. No te olvides del money ask, porque a veces he visto unos pitches tan bonitos, pero no tienen el money ask donde, oye, este es el punto, pues si no es de cierre, el punto donde busco entender si estás interesado o no. Y si somos capaces de visualizar, yo como presentador y tú como inversionista, esta sociedad que buscamos, ¿no? Evidentemente el pitch deck, ya sea en el mismo pitch deck o por separado, tiene que tener un plan de negocios detallado. Porque cuando un inversionista acepta y se interesa en aprender más sobre el negocio que buscas comprar, pues vas a querer presentarle un plan de negocios. Se dice mucho y coincido. Hoy no existen los planes de negocios a 5 años. Te puedo dar mi norte a 5 años, pero creo que un plan de negocios a más de 2 años es descabellado, considerando las condiciones actuales del entorno macroeconómico y microeconómico también, dependiendo de la escala del negocio y con qué factores externos juega. Pero sí es importante que, igual, dicho esto, que tengas un plan de negocios detallado en el que delinees qué vende la empresa, qué visión tienes, qué ajustes tienes producto contra mercado, cómo está tu equipo, cuál es el backend, hay un comité, cómo se toman decisiones, cómo resuelves riesgos, a qué riesgos te enfrentas, qué estrategias de salida ves para el inversionista, qué otros escenarios donde haya financiamiento externo puedes visualizar. Una serie de cosas que son interesantes porque incluso
Habrá inversionistas que te quieran pedir un resumen ejecutivo de una página, que es lo que mencionaba el brief, para darle una revisión rápida y ver si quieren saber más. Importante, yo creo que el inversionista oportuno se enamora no del negocio actual y sobre todo cuando hablamos de adquisiciones, el inversionista no quiere saber del negocio actual. Es súper importante ver hacia atrás, pero sobre todo desarrolla la capacidad de describir las oportunidades de crecimiento. ¿Por qué las startups levantan tanto dinero y enamoran tanto a los inversionistas? Porque son muy buenos explicando cómo y por qué van a crecer y qué están buscando. Por eso es muy importante que tengas la capacidad de hablar de tu visión, de delinear qué oportunidades de crecimiento visualizas que tiene el negocio, cómo lo planeas escalar una vez que tomes el control de ese negocio. Básicamente tienes que resolver cuáles son las oportunidades y cómo están tú junto al inversionista preparados para escalar ese negocio. Por último, pues tienes que ser muy claro en la estructura. Hemos hablado de financiamiento creativo, hemos hablado pues de un plan de negocios, pero sería importante que desde el pitch deck tengas la capacidad de delinear la estructura de inversión, porque cuando discutas temas como el financiamiento que puede llegar a necesitar el negocio posterior al primer levantamiento, si vas a ir por rondas, por etapas, cómo se ven los capital calls, cómo afectan los capital calls, cómo te diluirías, si el inversionista le va a hacer la oportunidad de ir por más equity, qué escenarios de salida le vas a dar. Un sinfín de cosas que aunque suenan muy complicados, en la práctica son mucho más simples de aterrizar porque acompañan al negocio. Hay mucha intuición o mucha naturaleza en esto. Entonces, regresando al punto, pues tienes que ser capaz de hablar sobre las estructuras de inversión potenciales que estás proponiendo o dispuesto a considerar. Un inversionista, sobre todo uno sofisticado, va a estar más interesado en lo que puede esperar como retorno y bajo qué cronograma, ya que le platicaste y lo enamoraste de lo demás. O sea, este es como la cereza en el pastel, que es la estructura propuesta junto a escenarios de salida. A mí me gusta ver que la estructura ya considere escenarios de salida. Así que para cerrar el día de hoy, hay que imaginarnos el caso de un empresario que se acerca a un grupo de inversionistas para adquirir una empresa de servicios de mantenimiento industrial. Importante mencionarles que este caso es un caso de estudio real, pero pues eliminamos nombres por cuestiones de privacidad. Entonces, este empresario había trabajado 15 años en la industria de la manufactura, así que conocía perfectamente los dolores que tenían las empresas para mantener a sus equipos operando. Cuando presentó una propuesta para ir a comprar un negocio con inversionistas, no solo mostró los números históricos de la empresa que quería comprar, que en ese momento generaba $2.5 millones en ingresos anuales con un EBITDA del 18%, sino que también les demostró desde el inicio cómo su experiencia específica les iba a permitir implementar contratos de mantenimiento preventivo que podían aumentar los ingresos recurrentes en un 40%. Este caso es muy simple de explicar. Estamos hablando de un inversionista con 15 años en la industria que fue a levantar capital y explicarles cómo iba a hacer rendir más el dinero. Al final es una ecuación que tiene sus complejidades de ejecutar, pero tienes que ser muy simple en la explicación. Porque en este caso los inversionistas pues no solo se fijaron en el 18% de EBITDA actual, porque ahí, sobre todo cuando hablamos de la industria de manufactura, pues hay mucha depreciación, casi siempre hay algo de apalancamiento, entonces hay que eliminar el componente de los intereses. Pero en este caso los inversionistas no solo vieron los números actuales, sino que pudieron visualizar muy claramente, porque así se les explicó, porque un pitch deck, lo que se queda el inversionista es por diseño, no por accidente. Entonces, en este caso, los inversionistas pudieron ver cómo la experiencia de este comprador se iba a traducir en crecimiento tangible. Al final, te imaginarás que este comprador consiguió la inversión, consiguió ese financiamiento porque logró conectar todos los elementos que ya mencionamos en este pitch deck, su experiencia, las fortalezas del negocio y las oportunidades específicas que él podía ejecutar. Y pues es un caso de éxito que presentaremos pronto en nuestra membresía de Comprando América. Vamos a llevar a esta persona a que nos platique su experiencia comprando este negocio. Por eso no puedo dar muchos más detalles ni nombres, porque es información un poco más privilegiada para nuestra comunidad exclusiva de Comprando América. Pero a manera de conclusión, quiero cerrar con que conseguir inversionistas para adquirir negocios en Estados Unidos es posible. Yo no sé qué percepción tengan ustedes, pero
Hay datos que respaldan lo que voy a decir. Hay un exceso de liquidez en el mercado. A pesar de que la economía se viene alentando, los mercados de capital tienen un exceso de liquidez simplemente porque se le dio start a la máquina de imprimir dinero en la pandemia. No se ha detenido eso. La masa monetaria, que ahí me refiero al total de dinero disponible circulante, ha aumentado una locura. Lo puedes buscar en fuentes de terceros. No me creas a mí. Y pues toda esa liquidez está buscando dónde estacionarse. Entonces, bajo esta premisa de que hay un exceso de liquidez, te quiero decir que no es imposible conseguir inversionistas para una adquisición. Hay que estar preparado, hay que demostrar experiencia, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que tener un plan, sí. Pero también conseguir inversionistas no se trata solo de mostrar un buen negocio. Se trata de demostrar que eres la persona correcta para ese negocio en específico y que junto con el inversionista forman el equipo perfecto para escalarlo. El inversionista no es el banco, el inversionista es parte de tu equipo. Y si el inversionista se siente involucrado desde el plan y desde el plan sabes explicarle por qué no solo quieres su dinero, sino por qué lo quieres él como inversionista, te aseguro que tendrás muy altas posibilidades de levantar ese capital. Y de nuevo te invito a unirte a Comprando América para buscar juntos y presentarte estas oportunidades de negocio afines a tu industria según tu perfil para que sea más fácil. Y si ya te va a tomar tiempo la parte de ir a levantar el capital, pues ahorra tiempo buscando el negocio en el que puedes invertir. ¿Por qué no te das la vuelta para ver una serie de oportunidades? Entonces, para concluir, y esta palabra, me encantan los términos ambiguos porque se vuelven sujetos a interpretación y la interpretación depende de la preparación de cada uno. Entonces, cierro así. La clave está en tu preparación. Conocer tu negocio, objetivo mejor que nadie, entender exactamente qué valor agregas tú como comprador y presentar todo esto de manera clara y, como dije anteriormente. Y para cerrar este episodio, aparte del comercialote que ya te comiste Comprando América, te quiero dejar con una pregunta para reflexionar. Quiero que tú me digas primero si ves viable, si sientes que tienes la capacidad y la experiencia para ir a ya no emprender de la manera tradicional que cada vez tiene tasas de fracaso más altas, sino emprender pues de la manera que tiene una tasa de fracaso mucho menor, que es el emprendimiento por adquisición. Te pregunto, ¿qué elementos específicos de tu experiencia profesional te convierten en el comprador ideal para el tipo de negocio que quieres adquirir? Ojo, es una pregunta compleja porque así como te invité a comprar negocios con nosotros en Comprando América, te voy a invitar a que tomes una decisión meditada porque no es fácil, porque no es una manera de hacerse rico rápido y al contrario, es para el que se quiere preparar y quiere poner el trabajo. Pero siempre te voy a invitar a que si estás considerando ponerle tiempo a la cuestión de iniciar un negocio, te invito a evaluar por qué no adquirir uno. A lo mejor no estás tan familiarizado, pero para eso existen grupos como el de Comprando América. Entonces, te cierro de nuevo con la pregunta porque sé que no es fácil y sé que hay que quizás repetirla un par de veces para que nos quede grabada. ¿Qué elementos específicos de tu experiencia profesional te convierten en el comprador ideal para el tipo de negocio que quieres adquirir? Te dejo con esa pregunta y te espero en nuestra comunidad. Seguimos Comprando América.